Déjenme pedirles, como es tradición aquí en Espiral, que sean ustedes quienes se presenten. Alejandro Calvillo, bienvenido de nuevo. Un gusto, Ricardo, estar aquí. Alejandro Calvillo, estoy al frente de una organización de consumidores. Para las organizaciones de consumidores a nivel internacional es muy importante el cambio climático, es una de las principales amenazas, y son los modelos de consumo una de las razones principales de que estemos llegando a poner en riesgo la sobrevivencia del planeta. Y es una larga currícula como agitador en temas de medio ambiente también. Bueno, varios años de trabajo en medio ambiente. Y diría agitador de conciencias, para precisar. Lucía Madrid. Mejor. Yo soy Lucía Madrid y trabajo en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Mi tema en general ha sido el pago por servicios ambientales y ahorita veremos un poco cómo se relaciona con toda esta cuestión del cambio climático. Lucía, bienvenida. Gracias. Jorge Ricards. Buenas noches, Jorge Ricards, soy director de conservación de la WWF, en español es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Es una organización global dedicada a temas ambientales, tanto en los aspectos de biodiversidad como en los aspectos también de energía. Una de las organizaciones internacionales más serias. Nos da mucho gusto. Es un honor tenerte aquí. Jorge. Mucho gusto, Ricardo. Buenas noches. Jorge Villarreal, de la Fundación Heinrich Böll. Somos una fundación alemana, política, cercana al Partido de los Verdes alemán. Y para el auditorio, comentar que no tiene relación con el Partido de los Verdes mexicanos. Es otra ¿No estás dinámica. a favor de la pena de muerte? ¿Tú? No, para nada. Para sentar posiciones. Nosotros trabajamos temas ambientales, cambio climático desde hace muchos años, participamos en las negociaciones internacionales, somos una red política internacional que ha trabajado no solamente en mitigación al cambio climático, que son las medidas para frenarlo, sino también adaptación. Les agradezco mucho a los cuatro que nos acompañan esta noche. Y déjenme lanzar una primera pregunta más bien de abogado del diablo. Hasta hace muy pocos años había muchos especialistas, muchos políticos, muchas empresas diciendo que no era una verdad científica, como decía el reportaje hace un momento, esto del cambio climático. En realidad era un invento de algunos interesados y que se necesitaban mucho más pruebas reales para poder asumir pues que la temperatura en el planeta está incrementándose por la emisión de gases de efecto invernadero. Les pregunto, ¿ya llegamos todos al acuerdo de que es una verdad científica o todavía hay detractores de este tema? No sé, a mí me gustaría señalar un poco el origen de esa divergencia a nivel internacional, o donde fue más fuerte, que es en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hubo, incluso a nivel cultural, como tú lo comentabas antes de iniciar el programa, una visión de que el cambio climático era un invento. En muchos momentos se dijo que era una estrategia de la Unión Europea para golpear la economía de los Estados Unidos. Hubo mucho de esto. Pero hay que recordar que la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, ¿no?, en 1992, ya el panel intergubernamental de cambio climático llamaba a reducir cerca del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como había la posibilidad en el escenario de que en 1992 se planteara en Río la firma de un convenio marco de reducción de emisiones, Bush padre dijo, se supo, yo no voy si hay presión a reducir emisiones. El vocero de la Casa Blanca, incluso en una declaración pública, dijo, no vamos a controlar nosotros el derecho que tienen los estadounidenses de usar su automóvil particular como ellos lo quieran utilizar. Por ejemplo, a esos niveles. Y surgió la Coalición Global del Clima, una unión de organizaciones petroleras, que después apoyó mucho un grupo que es llamado los científicos escépticos, a los cuales se les dio mucha cabida en los medios de comunicación en Estados Unidos para decir que el cambio climático no estaba ahí. Pero yo creo que independientemente de que haya algunas voces, el panel intergubernamental de cambio climático, que es el mayor esfuerzo científico de la humanidad hasta el momento, ¿no?, que reúne entre 2.000 y 3.000 expertos en clima de todo el mundo, ha llegado a estas conclusiones, y que en cada informe lo que dice es que las evidencias son cada vez mayores y que si no actuamos esto va a ser irreversible. Jorge Villarreal. Nada más algunos datos para complementar esto que comenta Alejandro y para el público en general. Pues todos hemos sentido cada vez más calor, cada vez que el invierno no se siente de manera tan fuerte. Los expertos justamente del panel intergubernamental mencionan que estamos viviendo en el momento más caliente desde que se pobló la Tierra por el hombre. Nada más para poner ese dato. De 1995 al 2006 se han presentado 11 de los 12 años más calientes que se tienen registrados en la historia.
La temperatura de la Tierra en general ha subido en los últimos 100 años 0.74%. Y ese aumento ha sido básicamente en los últimos 20 años, ¿no? En todo el desarrollo de la era industrial, las máquinas, los carros, el consumo, etcétera. El peligro es tal, advertido por los expertos, estamos sintiendo estos fenómenos con solo 0.74, y si no tomamos en este momento medidas como las que se tienen que tomar, en los próximos 100 años va a crecer de 2 a 5%. 5% de aumento de la temperatura, de grados centígrados, de aumento de la temperatura, es la diferencia entre una era glacial y esta. De ese calibre estamos hablando, de ese tamaño es el problema. Jorge Rickards, ayúdanos de la manera más sucinta y sencilla a explicarnos cómo se constituye este cambio climático. Emisión de CO2 provocada por el hombre. Sí. Que está afectando qué y cómo se produce este cambio en la temperatura. Claro. Bueno, o sea, del CO2 al cambio de temperatura y sus consecuencias. Sí, digo, el efecto invernadero es un efecto natural, es decir, vivimos en un planeta que tiene una atmósfera y que tiene una serie de procesos internos de intercambio de gases, de emisión de gases, de captura de gases, que con la serie de actividades productivas del hombre en los últimos 20, 30 años, y del último siglo, pero principalmente en los últimos 30 años, se ha acelerado de tal manera que las emisiones de esos gases, particularmente de carbono, ha sido mucho más de lo que el sistema puede mantener en un cierto equilibrio. Entonces, lo que sucede es que se empieza a generar un efecto donde los rayos ultravioleta, los rayos solares, pasan a través de la atmósfera, rebotan con la Tierra, regresan hacia arriba y chocan con esa capa de gases que se está concentrando en la atmósfera. Ese proceso de concentración entonces eleva la temperatura y de hecho por eso mientras más emisiones tenemos, más estamos exacerbando el problema. Tsunamis, ciclones, sequías, Lucía, las podemos explicar por eso. Lo que te quería platicar, o sea, de pronto podemos pensar que si suben 2, 3 grados la temperatura, dices, si cambio de aquí a Cuernavaca, me quito un suéter. No, y francamente no sucede nada. Lo que pasa es que a nivel, una es sí el calentamiento global, ¿no? Pero después es el cambio climático que esto está provocando. Entonces, fenómenos climáticos extremos, ¿no? Como por ejemplo, huracanes, tsunamis, sequías, ¿no? Que sequías es algo que, bueno, en México de pronto nos impacta mucho porque, como decían en el video, hay una franja, si vemos el planeta, ¿no? Y empezamos a ver dónde está el Sahara y hacemos como una franjita así alrededor de toda la Tierra, ahí todo eso es desierto y ahí entra México, ¿no? Entonces todas estas zonas cerca de los desiertos pues tienen una propensión muy fuerte a vivir sequías y a que los cultivos, los ecosistemas, etcétera, se pierdan con estos eventos en donde de pronto no llueve en mucho tiempo. Un personaje que a mí me ha llamado mucho la atención en toda esta historia es Al Gore, un hombre que se comprometió a agitar conciencias, a reunir redes de ambientalistas para, digamos, enfrentar internacionalmente, globalmente este problema. Quisiera que habláramos ahora de este otro tema. ¿Cómo un fenómeno que no puede ser resuelto a nivel nacional puede encontrar solución a partir de la coordinación entre tantos actores? Déjenme irme a corte y regresamos con las travesuras de Al Gore. O sea, los cambios ya se están viendo, ¿no? Desde el derretimiento de los polos, que las estaciones del año ya no estén como muy marcadas, que en marzo esté lloviendo, que en junio haga frío, o sea, que son cosas muy raras. Por ejemplo, en el Iztaccíhuatl, lo que son los glaciales se están extinguiendo. Según el pronóstico, en 10 años solo habrá uno, ¿no? Entonces, eso es terrible porque lo estamos viendo con el clima, ¿no? Cada vez es más inestable y esto va a repercutir seriamente en nuestro país.